A continuación, el contexto de la obra titulada Memorias de Andrés Chiliquinga, autor Arcos Cabrera. Este relato autobiográfico se inicia el 4 de julio del 2000 en New York, es decir, apenas 5 meses después del derrocamiento de Amir Mawad por su feriado bancario. La obra tiene lugar a inicios del siglo XX. El personaje es un joven músico de Otavalo, destacado por su modesta vida, miembro de la CONAIE y la FENOCIN. Esto le da una gran importancia como una figura social y debido a eso se le ha permitido viajar. Por eso no es de asombrarse que el libro gire en torno a él. Los indígenas habían sido sistemáticamente aislados y dejados a un lado por los actores sociales. Fue solo a partir del levantamiento indígena del miércoles 6 de julio de 1990 que ocurrió algo no antes visto. Por primera vez en la historia ecuatoriana, los indígenas se presentaron ante los ojos de la sociedad como ciudadanos decididos a cambiar el rumbo del país. En un momento dentro de la obra, Andrés tiene una conversación con Hildebrando, un antropólogo que estudia los movimientos indígenas, en donde Andrés cuenta cómo se vivió desde dentro la revuelta de enero y la destitución de Yamil Mawad. Arcos Cabrera en su obra marca cómo para los europeos el nativo sudamericano es el estereotipo de un indígena pasivo. Por eso el autor dice: no hay historia sin escritura, y en consecuencia, toda historia es literatura. Cuando Andrés Chiliquinga termina una de sus primeras reseñas, clama de casa diciendo que es bastante acertada la forma en la que describe y plasma la explotación de los indios por parte de los mestizos. Sin embargo, Andrés resalta los descuidos voluntarios de casa al no hablar sobre los grandes logros de los indígenas. Es decir, no se dice ni una palabra de los levantamientos indígenas, ni del nacimiento de las organizaciones, a pesar de que se trata de una novela indigenista. Y a continuación, el resumen completo del libro titulado Memorias de Andrés Chiliquinga, de Arcos Cabrera. Andrés Chiliquinga, músico tabaleño y miembro de la CONAIE, fue invitado a un curso de literatura por Liz en la Universidad de Columbia, New York. Llega a su destino y al día siguiente se dirige a la biblioteca donde se encontraba la oficina de Liz, quien era la coordinadora del curso de literatura. Tuvieron una pequeña conversación en donde ella quedó sorprendida al ver lo poco que él conocía sobre la literatura indígena. Entonces, decide prestarle el libro titulado Huasipungo de Jorge Gaza. Al día siguiente, conoce a María Clara, que curiosamente también era ecuatoriana, y decide ayudarlo con el curso. En un fin de semana, María y Andrés deciden salir para conocerse mejor como amigos, y es ahí en donde ambos relatan su viaje a Europa. Para Andrés, fueron viajes de negocio con sus primos, mientras que para ella fue un viaje de turismo para poder conocer más sobre la cultura europea. Él afirma que conoce más de Europa que de Ecuador. En una tarde le invitan a una pequeña reunión en donde conoce a Hildebrando, esposo de Liz y antropólogo peruano, en donde conversaron sobre la cultura andina. Andrés cuenta cómo se vivió desde dentro la revuelta de enero y la destitución de Yamil Mawad. María siempre le corregía los errores que tuviera Andrés en sus resúmenes y le decía que era muy sensible con respecto a la historia narrada de casa. Ella hacía esto con el fin de ayudarlo en su comprensión de los hechos acontecidos en el libro de su tocayo. Así le decía al personaje que tenía su mismo nombre. Días después, Andrés escuchó a su compañero Steve Walker, quien se enfocaba sobre la literatura colombiana que se basaba en la violencia, paramilitares y narcotraficantes. A Andrés no le llamó mucho la atención, ya que prefiere saber más sobre la cultura ecuatoriana e indígena. Después le pide ayuda a María para la revisión de su resumen de otro capítulo y algunas características de la misma. Al día siguiente, le toca la exposición a Doris Palmer, otra compañera de clases, quien hablaba de cómo la literatura latinoamericana está dominada por una literatura machista. Terminada la clase, Andrés se dirige a su departamento, en donde tiene un sueño con su tocayo. A la mañana siguiente, se reúnen Andrés y María en la cafetería de la universidad, en donde surge un gran dilema. Un dilema entre la realidad y la ficción. María afirmaba que todo lo escrito por Icaza era simple ficción, mientras que a Andrés le parecía real, porque su tocayo le hablaba en sueños, contándole sobre viejos pueblos como Cuchitambo y Tomachi. En la tarde de un lunes, María le cuenta sobre su avance en la investigación de la exposición, diciéndole que hablará sobre 3 autoras ecuatorianas. Al día siguiente, era el turno de la exposición de John, quien hablará sobre la literatura boliviana y sus principales representantes como Fernando Díez de Medina. En una conversación con Hildebrando, le cuenta que tiene deseos de viajar a Ecuador para investigar más sobre la cultura indígena,
Al instante, Andrés recuerda cómo antropólogos anteriores habían ido a hacer lo mismo y concluyeron que la cultura indígena era una copia de la cultura de España y que no tenía nada de originalidad. A la mañana siguiente comienza la exposición de Denise sobre la violencia en Perú y cómo habían publicado 11 novelas y 72 cuentos acerca de esta problemática. Al día siguiente, Andrés le presenta el resumen casi completo sobre el libro a María Clara, que no dudó en corregirlo, decirle que ya faltaba poco y que vaya preparando su exposición sobre el mismo. Pasó un tiempo en el departamento. Después que María Clara se duchara, le pidió a Andrés que tocara algo de música y así lo hizo. María le dijo que tocaba hermoso y que ese día era su debut, ya que llegarían invitados por una pequeña reunión de amigos. Juntos y celebrando, se dispusieron a cantar en la fiesta y pasar un rato alegre. Terminado todo, ambos, María y Andrés, decidieron acostarse y hacer el amor, que según él, no fue con violencia como las primeras veces. Una vez regresado a su departamento, Andrés se despertó en la mañana y decidió tocar algo de música que su abuelito le enseñaba sobre la vida loca de la juventud. Más tarde, se reunieron para almorzar y es ahí donde ella le dice que todo lo que pasó anoche fue su compromiso, lo que pasó, pasó y punto. Terminado todo, fueron al departamento de María Clara y nos les agarraron con rabia y otra vez Andrés la deja en la mañana y se va a su departamento, pensando en que si se estaba enamorando o no. A la mañana siguiente, Andrés terminó de leer el libro y por ende el resumen, el cual María Clara lo revisó y dijo que estaba listo para preparar su exposición. Minutos después, Andrés le cuenta a María cómo conoció a Cheryl, su expareja. Una larga historia en donde todo ocurría mientras viajaban. Terminaron los preparativos para ambas exposiciones. Al día siguiente, María expuso sobre su tema y las 3 autoras ecuatorianas. Después, siguió Andrés con su desempeño en la cultura indígena. Al final de todo, se despidió de sus compañeros de curso y fue invitado a comer, en donde brindaron por él, diciéndole que es una persona maravillosa. En los días siguientes, salió con María Clara a pasarla bien en varios lugares turísticos de New York. Tuvieron sexo el último día de su estadía hasta la madrugada. Llegó el día en que se tuvo que ir y María Clara se despidió con un largo beso. Después, corrió y nunca supo más de ella. Una vez haber regresado a Ecuador, su tocayo le contó una historia sobre Taita Carnaval y le dijo que escribiera su historia y que aquellas eran de él y suyas, creando así las memorias de Andrés Chilequinga.